Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, días, tardes, dependiendo de la hora que nos vean. Bienvenidos a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias amigos por acompañarme, por su apoyo, por su preferencia y sean bienvenidos. Bueno, hoy sucedió algo muy interesante que es de llamar la atención, es de llamar bastante la atención porque pues parece que a final de cuentas la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, parece, vamos a analizar esto a ver qué tanto se puede deducir, que cae en el show del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como todos sabemos, en la mañanera de hoy, en el show mañanero, en el circo opio para los mexicanos, el presidente salió con una propuesta a la ministra Norma Piña para que los recursos de los fideicomisos que ya se decretó que se extinguieran eh, sean utilizados para, para los damnificados del huracán Otis, sobre todo para Acapulco y toda esa zona que fue prácticamente devastada por el huracán. Es increíble lo que respondió Norma Piña. Lo vamos a ir desmenuzando. Es increíble. ¿Partiendo de qué? Partiendo de que apenas ayer, en su mañanera, López Obrador dijo que ellos ya contaban con todos los recursos necesarios para apoyar, para ayudar allá en Guerrero con el problema que dejó el huracán, allá en Acapulco. Eso dijo ayer. Y hoy sale a proponer que el dinero de esos fideicomisos, fíjense bien, el dinero de esos fideicomisos sean utilizados para apoyar a la gente en Guerrero. ¿Hasta dónde puede llegar el engaño o la ignorancia la ignorancia de López Obrador? ¿Y por qué le hace el juego Norma Piña a Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué planteo esto? Porque el decreto lo que indica es de que los recursos de esos fideicomisos extinguidos al poder Judicial, esos fideicomisos que el objeto de la reforma es extinguirle al Poder Judicial, que esos recursos, por ahí de 15,000 millones de pesos, se vayan a la tesorería de la Federación. ¿Cómo es posible que el presidente salga a proponer algo así, con tal de hacer su show, proponer que se use ese dinero para ayudar a los damnificados, cuando el decreto que se aprobó, que ellos mandaron, que el presidente mismo quiso, que sus diputados aprobaron, que sus senadores aprobaron, al más puro estilo del PRIAN, fast track y valiendo gorro lo demás, en ese decreto viene que los recursos tienen que pasar a la tesorería de la Federación. Eso dice el decreto. Cuando los recursos pasan a la tesorería de la Federación, todos los recursos con los que se cuenta vía la tesorería de la Federación no pueden ser dispuestos por el presidente de la República, ni tampoco pueden ser dispuestos por nadie, ni por el Poder Judicial. Quienes tienen la facultad de decir en qué se ocupa los recursos de la tesorería de la Federación es la Cámara de Diputados. O sea, que es una tomada de pelo el tan solo proponer, ya una vez que entró en vigor el decreto, hacer una propuesta como esa. Es circo y show de López Obrador. Es circo y show de López Obrador. Y que todavía le mande una respuesta a Norma Piña, pues diciendo que sí está de acuerdo, es entrarle a ese show de engaño del presidente. ¿Será posible que la ministra Norma Piña no sepa, cosa que se me hace increíble en una persona tan preparada como es Norma Piña, en materia de derecho, en materia de su trabajo, de lo que ella se desempeña,
de lo que en ella se desempeña, que es el Poder Judicial, no sepa la ministra que en el decreto viene que se tiene que ir a la Tesorería de la Federación. Y yéndose a la Tesorería de la Federación, no lo puede disponer el presidente de la República para lo que él quiera, por muy loable que sea la causa. Ahora fíjense qué interesante. Extinguen al Fonden, que aquí, como les demostré la semana pasada, contaba al momento de su extinción con más de 25 mil millones de pesos. ¿Qué ha sido de ese dinero? No nos ha rendido cuentas ni el Congreso, que es el que dispone de los recursos, ni tampoco nos ha rendido cuentas el gobierno de López Obrador. ¿Qué ha sido de esos 25 mil millones de pesos que tenía el Fonden cuando lo extinguieron? Cuando lo extinguió esa 4T. O sea, para que vean hasta dónde llegan los engaños de esto. Increíble la postura de Norma Piña. ¿Cómo es posible que un simple mortal investigando en internet, ¿sí? pueda darse cuenta de algo tan elemental? El puro decreto lo dice. El dinero tiene que pasar a la Tesorería de la Federación. Y no puede el presidente agarrar y disponer de los recursos que pasan a la Tesorería de la Federación por sus pistolas. Para eso está la Cámara de Diputados, para eso se lleva a cabo toda esa discusión y toda esa aprobación de un paquete económico. Porque simple y sencillamente lo que se encuentra en las arcas públicas, en la Tesorería de la Federación, no puede el presidente disponer como le dé la gana. Es el Congreso el que determina el presupuesto de egresos de la Federación. Y sin embargo, Norma Piña le entra al aro. Pero para sorpresa de ambos, ya no sé si sea sorpresa de ambos o qué hay allí en juego, porque me llama mucho la atención la postura de Norma Piña ante algo que a todas luces no es más que un show, y que ella le termine entrando al show. Es increíble, de veras, es increíble, no, llama la atención poderosamente, porque pues un rato después, ¿sí? No sé si en el momento, después o un poquito antes, no lo sé, ¿sí? Pero salió la noticia de que un juez otorgó una suspensión provisional, precisamente para que no sean tocados los recursos de los fideicomisos, para que no se lleve a cabo la extinción de los fideicomisos. Vamos a la información de todo esto y vamos a comentarla. Miren, fíjense bien. Juez frena de manera temporal la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Este mismo martes, Norma Piña aceptó la propuesta de López Obrador sobre el uso de los recursos de los fideicomisos a favor de los damnificados de Acapulco. Vamos a suponer que no supieran en el momento de la determinación del juez. Que no haya sabido ni Norma Piña ni el presidente López Obrador de la decisión de un juez por dictar la suspensión. Fíjense bien. Al no haber nada que impida la aplicación de ese decreto, en ese decreto, vuelvo a repetir, viene establecido que los recursos de esos fideicomisos pasen a la tesorería. No pasen a disposición del presidente. No pasen a disposición de Norma Piña. Pasen a disposición de la tesorería. O sea, fíjense, vámonos. Un juez federal otorgó la suspensión provisional a la reforma aprobada por Morena y aliados, mediante la cual extinguió los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Además, el juez prohibió al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación, las cuales tampoco podrán disponer de ese monto. Fue el juez 12º de distrito en Chihuahua, Fernando Luébano Ovalle, quien concedió la referida suspensión provisional contra el decreto de extinción. Lo anterior luego del amparo que presentó la magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo de Chihuahua, María del Carmen Cordero Martínez. Ante ello, la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y TESOFE, Tesorería de la Federación,
se deberán abstener de cancelar o extinguir los fideicomisos si se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos. O sea, ¿para qué fueron? ¿Para qué fueron creados? Bueno, fueron precisamente para los derechos adquiridos. No los de ley de los trabajadores, sino los adquiridos. Esto es lo que hemos hablado desde hace tiempo, que no ha sido objeto de un solo comentario del presidente. El presidente nomás ha dicho, no se les va a afectar a los trabajadores en su sueldo y en sus prestaciones, no se les va a afectar en nada. No, perdón, pero es que no está hablando de sueldos y prestaciones, se está hablando de derechos adquiridos. Que de ese concepto no ha dicho ni pío López Obrador y del que hablamos la semana pasada. Fíjense. Además, se deberá suspender de forma inmediata la entrega y o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo Federal o de las propias entidades fiduciarias, salvo de aquellas facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación. O sea, en pocas palabras, como se estaba manejando estos fideicomisos, queda igual con esta suspensión. Bueno, dicha suspensión provisional tendrá como efectos que los fideicomisos sigan con su operatividad regular en relación a la finalidad por la cual fueron creados, que son los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. También las entidades fiduciarias, que es el Banobras, que es la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, NAFIN, ¿sí? y la Banca de Desarrollo Nacional Financiera, NAFIN, deberán acatar la suspensión provisional. Lo anterior a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones y facultades se abstengan de entregar y o transferir los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Poder Judicial Federal, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos a la Tesorería de la Federación y o cualquier autoridad diversa de las facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación. Aquí les digo, aquí es donde comienza este show también de Norma Piña. Fíjense bien, Norma Piña acepta solicitud de López Obrador. La ministra Norma Piña pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador definir los términos para concretar su propuesta para donar los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial Federal en apoyo a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La ministra Norma Piña ha estado planteando a raíz de este tema de los fideicomisos del Poder Judicial, de la extinción de estos fideicomisos, pues ella ha estado planteando que esos fideicomisos no son para los ministros, sino que son para los trabajadores, son recursos de los trabajadores del Poder Judicial. Y sin embargo ella está aceptando utilizarlos, cuando ella misma defendía, pues, o hablaba de defender los derechos del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial. Y ahora acepta negociar con López Obrador la disposición unilateral de esos recursos para apoyar a los damnificados de Guerrero, siendo que un día antes el presidente había dicho que contaban con todos los recursos para hacerlo. Fíjense qué showzote del López Obrador, que ya sabemos, ya lo conocemos muy bien. ¿Y cómo es que le entra Norma Piña a esto? ¿Será que de veras Norma Piña inocentemente le entró a esto? ¿O será que Norma Piña sabía de que se iba a decretar esa suspensión provisional? O sea, ¿de qué se trata todo esto? Es lo que llama la atención. Pero de que le entró al show. Fíjense bien. Durante la conferencia mañanera, el Ejecutivo Federal propuso al Poder Judicial de la Federación donar a los damnificados el dinero de sus 13 fideicomisos que el Congreso aprobó extinguir. Tomada de pelo, que como les decía, si el decreto dice que el dinero tiene que pasar a la Tesorería de la Federación y a la Hacienda Pública, se me había olvidado mencionar a la Hacienda Pública, ¿sí? El presidente no puede disponer de ellos, así de que me dé la gana. No puede disponer de ellos, ¿sí? Tiene que ser el Congreso, en el que todos los recursos disponen, y por eso precisamente se lleva a cabo las sesiones para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Sí? Fíjense,
En una carta que dirigió al mandatario federal, Norma Piña comentó que la propuesta realizada al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Eso estuvo interesante de Norma Piña. Nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Aquí, como no queriendo, le da un guadañazo Norma Piña a López Obrador, porque el jefe de Estado, el que ya debió de haber actuado y lo está haciendo a cuentagotas, ese es el gobierno federal, el de López Obrador. Es el que lo está haciendo a cuentagotas. Es increíble que termine siendo por ahí haciendo cuentas que una botella de 1 litro de agua sea para 3 personas. O que una comida caliente se tuviera que repartir en 52 personas, porque son los datos de lo que ha presumido el gobierno que ha entregado de ayuda. Eso es lo que llama la atención poderosamente. Y esos datos están en las redes, están en el internet, en medios de comunicación. Porque son datos oficiales que dio a conocer, que han dado a conocer del apoyo allá a Guerrero. Si el número total de despensas que han repartido lo dividen entre los 800,000 ciudadanos en promedio que hay en Guerrero, es raquítico. Es raquítico. Imagínense una botella de litro de agua para 3 personas. Por favor. O sea, ¿sí? Fíjense. Y aquí siento que toca eso, Norma Piña, ¿no? Que nos permita actuar como Estado en defensa de su población. O sea, que no se ha actuado como Estado. No se ha actuado como Estado en defensa de la población. Para ello, anotó, trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Perdón, con todo respeto para la ministra, una cosa es ser solidario, solidarizarse con las víctimas del huracán Otis allá en Acapulco y en los municipios afectados, pero otra cosa es entrarle a un show. Otra cosa es que la ministra, la presidenta del Poder Judicial de este país, le entra a un show de manera descarada, porque ese papel de apoyo a las víctimas le corresponde al gobierno federal. Para eso se había creado desde hace mucho tiempo el Fonden. Así. Y hasta la fecha siguen sin decirnos, ni siquiera en la Cámara de Diputados de ningún lado, qué se hizo con lo del Fonden. Fíjense qué interesante es esto. O sea, es increíble. Está interesante porque nos dice muchas cosas. Propone López Obrador y Norma Piña acepta una negociación para que los recursos del Poder Judicial pasen a ser un Fonden como el que se había extinguido. O sea, como el que López Obrador extinguió. Y ahora que necesita los recursos, que sean los del Poder Judicial. O sea, que esos recursos de los trabajadores del Poder Judicial se vuelvan un Fonden en lo económico, porque recordemos que el programa Fonden ese sí ha quedado. Se vuelve un fideicomiso Fonden. Así en pocas palabras. Fíjense hasta dónde llega esta tomada de pelo. Cuando extinguieron el fideicomiso del Fonden, tenía 25,000 millones. Ahora, ante esta desgracia, necesita dinero López Obrador, aunque en su mañanera de ayer salió a engañar a decir que se cuenta con todos los recursos para apoyar. Y ahora la propuesta es que ese dinero, que según el decreto tiene que pasar a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación, que lo ocupen para hacer uso de esos recursos de los trabajadores del Poder Judicial como si fueran el Fonden que López Obrador extinguió, que López Obrador y su gente extinguieron. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Qué show tan patético, de veras! No, fíjense.
Para ello, anotó, trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Esa es la finalidad, concretar lo que dijo López Obrador y que de acuerdo al propio decreto por el cual se extinguen esos fideicomisos, ¿sí?, no pueden tocar ni el Poder Judicial ni López Obrador. ¿Sí? Fíjense, la ministra Piña dijo que el Poder Judicial Federal está obligado a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Ojo, pues uno de esos derechos es que lo que son fideicomisos, que se han formado, que son dinero, que son recursos de esos fideicomisos que pertenecen a los trabajadores, a los derechos de esos trabajadores, con todo respeto, si está obligado a garantizar los derechos, está obligada a defender que esos fideicomisos no se extingan, que los recursos de esos fideicomisos se regresen a los beneficiarios de esos fideicomisos, que son los trabajadores. Al ser ellos los beneficiarios, ellos son los dueños de esos recursos. Pero así dijo Norma Piña, o sea, pues es increíble, ¿no? La ministra Piña dijo que el Poder Judicial Federal está obligado a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Bueno, a menos que entonces dentro de esa propuesta, vamos a ver si así se hiciera, porque les digo, ya esto es un merequetengue. ¿Sabes qué? Ok, se extinguen esos fideicomisos, pero que haya un mecanismo presupuestario o lo que sea que garantice esos derechos adquiridos, que ya no sea por la vía de los fideicomisos. Nada de eso plantea Norma Piña tampoco. Nada. Entonces habrá que ver más adelante a qué se refiere exactamente Norma Piña con defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Anotó que desde que rindió protesta el pasado 2 de enero, su administración trabaja en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado. Esta tarea, anotó, permitirá garantizar los derechos y hacer el mejor uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda en este caso se requiere. ¿Por qué tiene que entrarle el Poder Judicial? ¿Por qué tiene que entrarle a tareas que le competen al gobierno federal? ¿Por qué tiene que entrarle el Poder Judicial en un país en el que al menos todavía existe la división de poderes, si es que así se puede decir, porque ya está prácticamente cooptado con la mayoría que tiene Morena y sus aliados, ya está lleno de gatos levantadedos de López Obrador ahí? Ya hablar de que hay una verdadera división ahí de poderes, pues no la hay, como en su momento no la hubo cuando tenía la mayoría aplanadora el PRI. O sea, hablar en esos casos de que hay una diferencia, que hay de veras una división de poder, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, eso es tomada de pelo. La que había antes y la que hay ahora. ¿Sí? Y así de fácil y de sencillo, ¿no? Entonces, fíjense, dice que permitirá garantizar los derechos y hacer el mejor uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales. Esa no es labor del Poder Judicial. Lo digo con todo respeto. Los integrantes del Poder Judicial, ellos sí pueden agarrar y decir, ¿no? Como también en el Poder Ejecutivo, que andan hablando de unidad y que andan hablando de donar un mes de su sueldo. Eso sí lo pueden hacer los trabajadores del Poder Judicial. Los ministros de la Suprema Corte lo pueden hacer a título de ellos y adelante. Pero no pueden estar haciendo caravana. ¿Sí? No pueden estar haciendo caravana con sombrero ajeno. No pueden agarrar y estar planteando, como en este caso, que el Poder Judicial, no los trabajadores, no los ministros, no los jueces, sino que el Poder Judicial le ayude al gobierno, le ayude al Poder Ejecutivo, ¿sí?, a llevar a cabo las obligaciones que tiene en materia de prevención, en materia de seguridad
y en materia de apoyo, porque no es que el presidente sea buena ondita, no, eso es tomada de pelo. Creo que ya está más que demostrado, ¿no? Está más que demostrado que el presidente ahorita incluso se volvió, estaba leyendo de que hizo uso de un avión o de un helicóptero, no me acuerdo, para ir allá a inaugurar en Monterrey una presa que que está inconclusa y que quién sabe cuántas, ya esta es la segunda inauguración y quién sabe cuántas falten. Pero ahí se usó el avión, no lo usó para llegar inmediatamente a Acapulco. No va para que vayamos dimensionando y poniendo bien las cosas de cómo están las tomadas de pelo aquí. Sí. Es lamentable, si ya de por sí era lamentable el show de engañatarugos de López Obrador y todo su clan manipulador y todos sus gatos que están en la Cámara de Diputados y de senadores y todo eso, si ya de por sí todo ese show manipulador para engañar al pueblo ya está más que demostrado y ya se volvió tan burdo en ese objetivo de seguir tomándole el pelo a los mexicanos, lo único que hacía falta es que se sumara Norma Piña. Y aquí la pregunta cabe, porque todo esto lo he planteado con base en la idea de no tomar en cuenta la suspensión que se giró. Sí. Y suponiendo que la audiencia que venga se decidiera a anular esa suspensión y que continuara el decreto que aprobaron los gatos de Morena, los gatos de López Obrador en el Congreso, y que claramente dice a dónde debe destinarse el dinero. Y nos vengan a salir con esto. O sea, es patético. Es patético. Desde que López Obrador lo propuso, es una tomada de pelo brutal. Que Norma Piña le entre a ese show, pues es todavía más patético. Cayó en la trampa que le puso López Obrador. Porque López Obrador, como él acusa politiquería de los otros, pero él es el que hace politiquería. Es un decreto que él firmó. Ese decreto de la extinción de los fideicomisos, él lo firmó. ¿Cómo es posible que el presidente no sepa que ese decreto claramente dice que esos recursos van a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación? Por lo tanto, ni Norma Piña, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni López Obrador pueden hacer uso de ese dinero, aunque la obra sea muy loable. Esa autorización tiene que venir en un presupuesto de egresos de la Federación. Y que porque se trata de una emergencia, pues lo tiene que autorizar el Congreso. El destino de los recursos con los que cuenta la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación lo fija la Cámara de Diputados. Eso es lo que dice la ley, no lo digo yo. Es lo que dice la ley. Eso para mí es la prueba inequívoca del show de López Obrador y de cómo, para no quedar mal ante esta situación, porque si dijera Norma Piña no, y Norma Piña expusiera los argumentos legales al respecto, los argumentos legales de antemano van a ser desechados. López Obrador simplemente diría en su mañanera: vean cómo el Poder Judicial no es solidario con el pueblo, miren cómo dijeron que no. Para no caer en eso, Norma Piña se vio obligada, desde mi punto de vista, a caer en el show de López Obrador. No dijo ni pío la ministra en su carta, en su respuesta, no dijo absolutamente nada de que, de acuerdo al propio decreto que extingue los fideicomisos, no puede disponer de ellos López Obrador como le venga en gana, así como tampoco puede disponer ella de los recursos de los trabajadores del Poder Judicial, porque eso es lo que ella ha sostenido, al igual que los ministros de la Suprema Corte. Así o más clara la prueba de cómo la ministra Norma Piña cayó en esta ocasión, por lo menos, en esta ocasión, cayó en el show de López Obrador. Para buscar no quedar mal ante la gente, porque dijo que no. ¿Cuál será el motivo? ¿Quién sabe?
Porque también el otro motivo puede ser, digo puede ser, no acuso nada, ¿sí? Que ya supiera de antemano la ministra Norma Piña y todos en el Poder Judicial supieran de la decisión de suspensión que fue girado hoy a esos fideicomisos del Poder Judicial. Como quiera que sea, esto no es otra cosa más que una tomada de pelo brutal. Bueno, antes de irme quiero hablarles de una cosa de volada que también les quería presentar, nomás que se me pasó, pero quiero presentarles ahorita. Rápido, ya para irnos. La honestidad, ¿verdad? La alta moral. Los rateros son los otros. Aquí todo es transparente. Aquí transparencia. Aquí cuidamos el dinero del pueblo que hay que repartir con justicia. Así dice López Obrador en sus mañaneras para engañar a los tarudos. Detectan posibles daños al erario público por más de 7,000 millones de pesos en la segunda fiscalización de la cuenta pública del 2022. En su segundo informe de fiscalización superior de la cuenta pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó presuntos daños al erario público por más de 7,000 millones de pesos por parte del gobierno federal y sus entidades federativas. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, rindió el informe ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, en la cual se detallaron los resultados de 708 auditorías. Detalló que en cuanto a los fondos señalados, se logró recuperar fíjense nada más, se logró recuperar 1,300 millones de pesos, mientras que aún se desconoce el destino de 5,700 millones de pesos. Si esto le preguntaban a López Obrador, va a salir con la misma que salió la otra vez. Es que se desconoce. ¿Por qué? Porque todavía no se ha entregado los informes correspondientes por parte de las dependencias. Eso no quiere decir que se haya perdido el dinero. En fin, ya sabemos cómo se las gasta López Obrador para engañar, ¿no? Fíjese, al gobierno federal se le realizaron 167 auditorías y es el que tuvo el mayor monto observado. El gobierno federal, es el que tuvo el mayor monto observado por 1,300 millones de pesos, de los cuales se recuperaron alrededor de 186 millones de pesos y faltan por aclarar 1,123,209,900 pesos. ¿Cómo un gobierno que se precia de honesto, de transparente, de que las mañaneras son para rendirle cuentas al pueblo, resulta ser que no se ha aclarado el destino de 1,223,209,900 pesos? Vamos a ver, ojalá y que lo aclaren. En una de esas, parte de ese dinero es el que vemos en espectaculares, ¿verdad? El que vemos en espectaculares para los candidatos de Morena o algo así, ¿no? En una de esas, no sabemos, ojalá y que lo aclaren. Los sectores en donde se detectaron más daños al erario son las empresas productivas del Estado, o sea, CFE y Pemex. Fíjense, antes se pagaba menos impuestos que ahora. No estoy diciendo que López Obrador haya subido impuestos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que antes se pagaba menos impuestos que ahora. Y una de las razones era porque precisamente las empresas productivas del Estado, concretamente Pemex, ¿sí?, contribuía al financiamiento del país. Desde los gobiernos del PAN empezaron a trabajar para lo que le llaman despetrolizar la economía. ¿Y cómo lo hicieron? Pues precisamente fueron modificando leyes para que los mexicanos pagaran más impuestos y entonces así depender menos del petróleo. Así a grosso modo esa fue la situación. Fíjense cómo aún así esas empresas están mal y le siguen costando al gobierno, pero sí se quedó, porque no le modificó ni una coma a López Obrador, sí se quedaron las leyes fiscales que dejaron los gobiernos del PRI y el PAN para que los mexicanos paguen más impuestos. Esas sí las dejaron. Esas sí las dejaron. El IVA está igualito que como lo dejó el PRI desde hace décadas. La tasa del IVA está igual. O sea, eso es lo que llama la atención. Antes existía el régimen de pequeños contribuyentes mediante el cual
se realizaba el pago de impuestos mediante una cuota fija de acuerdo a parámetros que tenían que ver con las ventas que tuviera el pequeño comercio. Eso lo desaparecieron los del PRI y del PAN, traduciéndose en mayor trabajo para la realización de declaraciones y en mayor pago de impuestos que lo que pagaban habitualmente los famosos repecos, que era el régimen de pequeños contribuyentes. ¿Sí? Eso hicieron los del PRI y del PAN. Llegó López Obrador y lo dejó. Así, y lo dejó. Es más, ya va para una más, para hacerle más difícil la vida al contribuyente y sacarle más dinero. Ya desapareció el régimen de incorporación fiscal. Ahora se va a tener que usar, los que estaban en el régimen de incorporación fiscal, van a tener que usar, que era relativamente sencillo hacer el pago de impuestos, ¿sí? Y ahora ya se lo van a complicar porque ahora ya van a tener que entrarle al llamado régimen simplificado de confianza, por el cual es más difícil tributar que en el régimen de incorporación fiscal que pusieron los del PRIAN. Pero de nada de eso dice López Obrador. ¿Sí? Y mientras sigue inyectando para sus fines de soberanía nacional, otro show, otra demagogia brutal, sigue inyectando recursos a esas empresas que ya no le están ayudando al gobierno como le ayudaban antes. Por eso ahora hay que sacarle más lana al pueblo para ayudar a esas empresas. Fíjense, los sectores en donde se detectaron más probables daños al erario son las empresas productivas del Estado por 591,457,000 pesos. En Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Solo se ha recuperado un millón, nada más, Fíjense, de 591,457,000 pesos, solo se ha recuperado 1,200,000 pesos y falta por aclarar 590 millones de pesos. Así. También a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por 150,937,000 pesos, de los cuales se han recuperado solo 18 millones y faltan por aclarar 132,600,000 pesos. Es lo que corresponde a los estados y municipios. Se realizaron 541 auditorías con un monto observado por 5,865 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 1,200 millones de pesos y falta por aclarar 4,664 millones de pesos. Lo bueno es que, como dice López Obrador, ya no son como antes. Eso es lo bueno, ¿verdad? Porque imagínense si lo fueran. Bueno, amigos, gracias a todos por haberme acompañado en este comentario. Que estén todos muy bien. No dejen de visitar y compartir este canal YouTube. Dejar su like, dejar sus campanitas, dejar su like y dejar sus comentarios en los videos de repetición de estos programas de su servidor Gerardo de la Huerta. También no se les olvide, amigos, no se les olvide seguirme en mis redes sociales. En Twitter me encuentran como @elbote y en Facebook me encuentran como Gerardo de la Huerta. También, amigos, me falta algo. Ya les había dicho que dejen su link. Y que se suscriban. Todo aquel que sea nuevo y que quiera suscribirse a este canal, adelante y denle clic a la campanita en la suscripción de este canal. Den un clic en la campanita para que reciba la notificación de cada comentario nuevo de su servidor Gerardo de la Huerta. Se dale pues, amigos. Bueno, pues que estén todos muy bien. Y todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio, en el sitio que está pasando en la parte superior de su pantalla vienen las opciones, así como en la descripción de cada uno de estos videos en su canal YouTube de Opinión en Serio. Gracias, amigos, por su atención, por su preferencia, por su apoyo. Que Dios me los bendiga, pase la chévere y nos vemos.